El dominio de este juego es el tema de los libros que enseñan cómo agarrar la raqueta de tenis, el palo del golf o el bate de béisbol, o cómo colocar los brazos, las piernas o el torso para lograr los mejores resultados. Pero por alguna razón, para la mayoría de nosotros es más fácil recordar todas esas indicaciones que seguirlas. Los, la tesis de este libro es que no se puede lograr el dominio de ningún juego, ni tampoco obtener ninguna satisfacción sin prestar alguna atención a las habilidades del juego interior. Estas habilidades son normalmente ignoradas. El juego interior tiene lugar en la mente del jugador y se juega contra obstáculos como la falta de concentración, el nerviosismo, la duda sobre sí mismo y la excesiva autocrítica. En resumen, se juega para superar todos los hábitos de la mente que exhiben la excelencia en el desempeño deportivo. Muchas veces nos preguntamos por qué que jugamos tan bien un día y tan mal al día siguiente, o por qué nos agotamos durante una competencia o fallamos los golpes más fáciles, y por qué lleva tanto tiempo romper un mal hábito y aprender uno nuevo. Las victorias en el juego interior no significan trofeos adicionales, pero nos proporcionan más permanente. Algo puede contribuir significativamente a nuestro éxito tanto dentro como fuera de la pista de tenis. El practicante del juego interior llega a valorar el arte de la concentración relajada por encima de cualquier otra habilidad, descubre una verdadera base para la confianza en sí misma y aprende que el secreto para ganar cualquier juego radica en no intentarlo con demasiada vehemencia. Se trata de lograr un desempeño espontáneo que solo ocurre cuando la mente está en calma y parece formar una unidad en su cuerpo. Así el cuerpo encuentra sorprendentes maneras para ir más allá de sus propios límites y una y otra vez. Además de superar los típicos obstáculos de la competencia, el practicante del juego interior encuentra una voluntad de victoria que lidera toda su energía y nunca pierde el ánimo ante la derrota. Este es un proceso mucho más natural y efectivo para aprender y hacer casi cualquier cosa. Ese proceso es muy parecido al que todos hemos usado y hemos ayudado rápidamente para aprender a hablar y a caminar en un proceso que se usa de capacidades intuitivas de la mente y de los dos hemisferios cerebrales. No es un proceso que tengamos que aprender porque ya lo conocemos. Lo único que tenemos que hacer es aprender los hábitos que interfieren en el funcionamiento del juego y dejarlo que opere por sí mismo. El propósito del juego interior es descubrir que explorar la potencia que necesita el cuerpo humano. Vamos a explorar esta potencial por medio del tenis. Reflexiones sobre el aspecto mental del tenis. La típica clase de tenis. Los problemas que más desconciertan a los jugadores de tenis no son los que tienen que ver con la forma correcta de golpear la pelota. Sobran libros profesionales que para proporcionar esa información. La mayoría de los jugadores tampoco se quejan demasiado de sus limitaciones físicas. La queja más común de los deportistas desde tiempos inmemorables es el problema no es que no sepa qué hacer, el problema es que no hago lo que sé. Otras quejas comunes que surgen constantemente son: juego mejor durante el entrenamiento que durante el partido. Sé exactamente lo que estoy haciendo mal con mi driver, pero no puedo abandonar ese hábito. Cuando me esfuerzo realmente golpear la pelota de la forma que recomiendan los libros, fallo el golpe todas las veces. Cuando me concreto en una cosa que supe que tengo que hacer, me olvido de otra cosa. Cada vez que me acerco al punto decisivo es una partida contra un buen jugador, me pongo tan nervioso que pierdo mi concentración. Soy mi peor enemigo. Normalmente soy el que me derroto a mí mismo. La mayoría de los deportistas se enfrentan a un problema como estos muy a menudo, pero no es tan fácil aprender a lidiar con ello. Al jugador no se le proporciona más que aforismos bastados como: bueno, el tenis es un juego muy psicólogo y tiene que desarrollarse la actitud mental adecuada, o bien debes confiar en ti mismo y tener voluntad de victoria, o simple vas a ser un perdedor. Pero ¿cómo puede alguien confiar en sí mismo o desarrollar la actitud mental adecuada? Estas preguntas suelen quedar sin respuesta, así que nunca ha hecho más falta encontrar la forma de mejorar estos procesos mentales que convierten la información técnica sobre cómo golpear la pelota del tenis en acción efectiva. El tema del juego interior del tenis es justamente cómo desarrollar esas habilidades interiores sin las cuales el alto rendimiento es imposible. Veamos lo que ocurre en la mente de un alumno ávido
por aprender durante su clase de tenis. Supongamos que el alumno es un hombre de negocios de mediana edad con la intención de escalar puestos en la clasificación de su club. El profesor está de pie frente a la red con una gran cesta de pelotas y como quiere dar una buena impresión, comenta cuidadosamente cada golpe del alumno. Eso ha estado bien, señor Wade, pero ha hecho girar un poco la raqueta en el acompañamiento. Ahora desplace su peso hacia el pie delantero al avanzar hacia la pelota. Ahora está tardando mucho en llevar su raqueta hacia atrás. Al echar la raqueta hacia atrás no debería subirlo tanto, así mucho mejor. En un poco tiempo la mente del señor Wade estará abarrotada con 6 pensamientos sobre lo que debería ser y 16 pensamientos sobre lo que no debería ser. La mejor aparente improbable y demasiado complicada, pero le ha quedado impresionado por el cuidadoso análisis de cada golpe. La paga la clase con mucho gusto después de haber recibido el consejo de practique todo lo que ha comentado. Notará una gran mejoría. Yo tengo que admitir que también me he excedido en mis instrucciones al dar una clase, pero un día que me encontraba muy relajado, comencé a hablar menos y a observar más. Para gran sorpresa mía, los errores que veía pero no mencionaba se corregían solo sin que el alumno fuese consciente de haberlos cometido. ¿Cómo ocurrirían estos cambios? Aunque encontré que se trataba de un hecho interesante, era malo para mi ego, porque no podía considerarme responsable de esa mejoría, y fue un golpe aún mayor para mi ego cuando me di cuenta de que mis instrucciones verbales parecían disminuir las posibilidades de que se produjera la incorrección deseada. Todos los profesores de tenis saben que lo que estoy hablando. Todos han tenido alumnos parecidos a Dorothy. Yo le daba a Dorothy instrucciones claras y simples de como por ejemplo, ¿por qué no intentas acompañar más la pelota con la raqueta hasta llegar a la altura de tus hombros? El liftado se encargará de mantener la pelota dentro de los límites de la pista y desde luego Doric intentaba por todos los medios seguir mis indicaciones. Apretaba los labios, fruncía las cejas, tensaba los músculos del antebrazo y el acompañamiento apenas aumentaba. En ese momento la reacción típica del profesor paciente sería: eso está mejor, Doric, pero relajante, no esfuerces tanto. El consejo es bueno, pero Doric no entiende cómo puede relajarse, que al mismo tiempo tiene que esforzarse por golpear la pelota de la forma correcta. ¿Por qué Doric o tú o yo experimentar un aumento de tensión muscular mientras se ejecuta una acción que no presenta ninguna dificultad física? ¿Qué ocurre dentro de su cabeza desde que recibe la indicación hasta que golpea la pelota? El primer atisbo de respuesta a esta pregunta me vino de un momento de inspiración después de una clase de Doric. Sea lo que sucede dentro de su cabeza, está claro que es demasiado. Está esforzándose tanto para seguir mis indicaciones que no puede concentrarse en la pelota. En ese mismo momento decidí que iba a disminuir drásticamente la cantidad de instrucciones verbales. Mi clase siguiente ese día fue con un principal llamado Paul, que me había comentado al tenis. Yo estaba decidido a enseñarle a jugar usando el mínimo posible instrumentos verbales. Iba a intentar mantener su mente despejada para ver el efecto que eso tenía. Así que comencé a decirle a Paul que iba a probar algo nuevo. Iba a saltarme por completo todas las explicaciones que solía dar a los principiantes sobre la forma de empujar la raqueta, sobre el golpeo y sobre la posición de los pies para el drive basic. En lugar de eso, yo iba a ejecutar 10 strikes y quería que él me observara cuidadosamente sin que pensara en lo que yo estaba haciendo, sino que solamente captar una imagen visual del drive. Paul tenía que repetir mentalmente esa imagen varias veces y luego debía dejar que su cuerpo la imitara. Después de mis 10 drivers, Paul se imaginó a sí mismo ejecutando el drive igual que yo. Luego, cuando le puse la raqueta en la mano de forma que la acompañadura fuera la correcta, me dijo: he notado que lo primero que hiciste fue mover los pies. Yo le respondí con evasivo gruñido y le pedí que dejara que su cuerpo imitase el drive de lo mejor que pudiera. Paul dejó caer la pelota, echó la raqueta hacia atrás y golpeó la pelota con un perfecto acompañamiento que terminó a la altura de los hombros. Estupendo para ser un principiante en primer intento. Pero espera, sus pies no se habían movido un centímetro de la perfecta posición en la que se había colocado antes de echar la raqueta hacia atrás. Los pies estaban clavados en la pista. Se le enseñé a Paul y me dijo: ah, sí, me olvidé de ello. El único momento del golpe que había intentado recordar fue lo único que no hizo.
Todo el resto había sido absorbido y reproducido sin quien hubiera pronunciado una palabra o se hubiera dado una sola instrucción. Estaba comenzando a aprender lo que todos los buenos profesores y todos los alumnos de tenis tienen que aprender, que las imágenes son mejores que las palabras, que mostrar mejor que contar, que muchas indicaciones son peores que ninguna y que intentar esforzar muchas veces produce resultados negativos. Una pregunta que me desconcentra: ¿qué tiene de malo intentar esforzarse? ¿Qué quiere decir intentar esforzarse demasiado? Jugar al tenis desde fuera de la mente piensa que en el estado mental de un jugador que parece estar en la racha totalmente concentrado, estará pensando sobre cómo debe ejecutar cada golpe, estará pensando en algo. Escucha la frase que usan para describir a un jugador que está rendiendo al máximo: está en trance, no sabe lo que está haciendo, está inconsciente, está fuera de su mente. El denominador común de esta descripción es que hay una parte de la mente que no está activa. Los atletas en la mayoría de los deportes usan frases parecidas y los mejores de entre ellos saben que su mejor desempeño nunca surge cuando están pensando en ello. Obviamente jugar inconscientemente no quiere decir que se está jugando sin conciencia. Eso sería realmente muy difícil. De hecho, alguien que juegue desde fuera de la mente estará más consciente de la pelota, de la pista y cuando sea necesario de su adversario, pero no es consciente de darse indicaciones a sí mismo, ni de pensar en cómo volver la pelota, ni de intentar corregir errores pasados o repetir los aciertos. Está plenamente consciente, pero no está pensando ni tampoco intentando esforzar demasiado. Un jugador en este estado sabe dónde quiere poner la pelota, pero no se esfuerza en colocarla ahí. Es algo que simplemente ocurre, y muchas veces con más precisión de la que hubiese esperado. Este jugador parece inmenso en un flujo de energía que le proporciona más poder y precisión. La racha continua hasta que el jugador se pone a pensar sobre ella e intenta mantenerla. Apenas intenta ejercer el control, lo pierde. Poner a prueba esta teoría es simple. Si no te importa un poco de juego sucio, la próxima vez que tu contrincante esté en racha, simplemente pregúntale: cuando os toque cambiar de lado, dime, Jorge, ¿qué has cambiado de tu drive para hallar mejoramiento tanto? Si muerde el anzuelo, el 95% de los jugadores lo morderán y comenzarán a explicarte cómo está golpeando la pelota y a decidir que se está anticipando más, manteniendo la muñeca firme y acompañando mejor la pelota. Su racha habrá terminado. Va a perder su sincronización, su fluidez, a medida que intente repetir lo que acaba de describir. Pero ¿puede una mente intencionalmente jugar desde afuera de la mente? ¿Cómo puede uno estar conscientemente inconsciente? Parece una contradicción total. Sin embargo, un estado así es alcanzable. Quizás una mejor forma de describir al jugador que está inconsciente sería decir que su mente está tan concentrada que se halla en calma. Su mente constituye una unidad con la actividad del cuerpo y las funciones inconscientes o automáticas están operando sin que la interferencia de pensamientos. En una mente totalmente concentrada no hay espacio para pensamientos sobre el desempeño del cuerpo y mucho menos para pensamientos sobre el cómo ese desempeño. Cuando un jugador se encuentra en ese estado, no hay nada que interfiera con la plena expresión de su potencial para actuar, aprender y disfrutar. Desarrollar la capacidad para acercarse a ese estado es el objetivo del juego interior. Para ello son necesarias ciertas habilidades interiores, pero es importante señalar que si al aprender a jugar tenis comienzas a aprender a concentrar tu atención y a confiar en ti mismo, habrás aprendido algo más valioso que un buen revés. El revés te puede servir en la pista de tenis, pero el dominio del arte de la concentración sin esfuerzo tiene un enorme valor para cualquier cosa que quieras hacer. Les comento lo que es un buen avance en mi intento para aprender el arte de la concentración relajada tuvo lugar durante una clase que me puse nuevo presente atención a lo que puerta entre mis ojos. Escuchar la forma en la que jugadores se hablan a sí mismos en la vista a ver encuentro. Nos interesa saber qué es lo que sucede en la mente del jugador, quién habla con quién. La mayoría de los jugadores están simplemente hablando consigo mismo. Se levantan y ven la pelota y llamándose al revés, haciendo un zoom en la pelota, luego las rodillas. Las órdenes son infinitas, pero algunos es como escribir una cinta de la última clase. Luego, después de haber terminado una jugada, otros pensamientos surgen dentro de su cabeza. Por ejemplo, ¿qué torpe es tu abuela? Jugaría mejor. Un día me hizo una importante pregunta: ¿quién habla a quién?
¿Con quién estará engañando? ¿Y quién está haciendo daño? Yo estaba hablando conmigo mismo, diría que la mayoría de la gente, pero ¿quién es ese yo? ¿Quién es ese yo mismo? Obviamente el yo y el mismo disminantes no podrían haber ninguna conversación, así que podríamos decir que dentro de cada jugada existen dos yoes. Un yo aparece a dar órdenes y el otro el mismo que parece ejecutar esa orden. Luego el yo evalúa esa ejecución para mayor claridad. Vamos a llamar el número 1 al que yo habla y el número 2 al que actúa. Con estamos listos para el primer postular importante del juego interior. Dentro de cada jugador, el tipo de relación que existe entre el número 1 y el número 2 es el factor principal para determinar nuestra capacidad para convertir nuestros conocimientos de la técnica en acción efectiva. En otras palabras, la clave para mejorar en tenis o en cualquier otra cosa reside en mejorar la relación entre el yo que habla y el número 1 y las capacidades naturales del que yo actúa y el número 2.